¿Qué tal? Buenas noches. Y ya habíamos hablado aquí en Colores Primarios a propósito del cierre de listas en el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, finalmente permitió que se inscribieran varias listas, no solo de candidatos a jefe de gobierno, sino también a legisladores porteños, ¿no? Hay 3 listas, pero hay una que podríamos decir oficial, que lleva al ministro Carlos Tomada como primer candidato a legislador en la ciudad. Una decisión llamativa de Tomada, podríamos decir que es un ministro récord, ¿no? Yo creo que no debe haber en la historia argentina ningún ministro que haya estado 12 años consecutivos en el cargo, como es el caso de Tomada, 12 años y medio cuando termine su mandato en diciembre. Y bueno, esta decisión de candidatearse para la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando con él esta noche a propósito de esta decisión, de qué piensa hacer en la legislatura, de la gestión de Mauricio Macri. Y obviamente, teniendo al ministro de Trabajo acá, vamos a hablar también de lo que sucedió esta semana, ¿no? La CGT opositora de Hugo Moyano convocó para el martes 31 a un paro nacional con la consigna que se viene repitiendo, es una consigna para mí llamativa, que es la reducción del impuesto a las ganancias. Así que, bueno, vamos a la pausa y ya con nuestro invitado de hoy, el ministro Carlos Tomada. Muy bien, acá estamos con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, como decía, primer candidato a legislador de Frente para la Victoria, precandidato a legislador de Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Y decía Tomada empezar hablando un poco de lo que sucedió esta semana a propósito de esta convocatoria, que primero era un paro de transporte, desde hacía rato convocado para el martes 31, al que, bueno, la CGT de Hugo Moyano transformó en un paro nacional, ¿no? Lo que decía que es llamativo, que bueno, antes los paros se hacían por diversos motivos, casi siempre, bueno, empleo, diversas políticas, pero a partir de hace un tiempo es como que el impuesto a las ganancias se transformó como la gran convocatoria a un paro nacional, cosa que es extraño, ¿no? Por lo menos extraño. Por lo menos extraño. Como se imaginará, para nosotros, de todas formas, el respeto al derecho de huelga, a la libertad de expresión y de manifestarte, se mantiene incólume, así que eso será y veremos cuáles son las repercusiones. Lo que uno no puede dejar de hacer es algunas reflexiones alrededor de un tema de estas características en la línea de la pregunta. Es curiosamente un paro iniciado desde uno de los sectores más subsidiados de la economía, pidiendo que se reduzca la recaudación del Estado. Porque estamos hablando sí, del subsector, de una parte del subsector transporte, ni siquiera son todos los gremios del transporte, una parte de actividades que requieren del Estado y de los subsidios del Estado para tener adecuado equilibrio entre el salario de los trabajadores, que son de los mejores de los últimos tiempos en el sector transporte, adecuadas tarifas para que sean accesibles a las mayorías populares y además subsidio para el normal funcionamiento y renovación de las flotas, de las distintas flotas. Estoy hablando ferrocarriles, estoy hablando UTA. Se da en un sector donde se está produciendo un hecho transformador, un hecho histórico, que es la recuperación de los ferrocarriles por parte del Estado. Y en otro sector, como es el del transporte de pasajeros, que ha tenido un despliegue en estos años muy grande, muy importante, sobre todo el de larga distancia. Entonces, no deja de ser llamativa esta actitud en un sector que tiene estas características, pretende que no paguen ganancias, con lo cual desfinancian parcialmente al Estado, sabiendo que el Estado, que necesitan las finanzas del Estado para funcionar todo él. El ministro... Esto es por un lado, sí. Por un segundito, ¿no? Porque esto es por un lado. Lo otro es que esta medida que fue tomada por este subsector, de todas maneras iba a tener un gran impacto. Ellos lo saben,
a pesar de que el gremio de la Unión Ferroviaria no adhiere al paro, solamente con que paren los colectivos, ¿no? Los de la fraternidad, afecta el servicio ferroviario sin lugar a duda, y el transporte de colectivos impacta fuertemente en el desplazamiento del resto de los trabajadores. Entonces, esta es una huelga que se toma, una medida que se toma como reivindicación de un pequeño sector de trabajadores que va a afectar a todos los demás trabajadores que no pagan ganancias, que son la inmensa mayoría de los trabajadores, que no van a poder ir a trabajar y van a ver afectados sus ingresos. Por una reivindicación que es una reivindicación de una minoría de los sectores de los trabajadores, minoría que además es la que tiene más altos ingresos. Claro. No estoy descalificando el reclamo, todos los reclamos son atendibles y son escuchables y se puede seguir conversando, pero llama la atención. Claro. No puede dejar de llamar la atención. Y luego, para remate también de estas paradojas, aparece un pretendido paro general, porque obviamente la CGT, estas dos agrupaciones que se agregan, la de Barrio Nuevo y Moyano, no son la CGT, son agrupaciones importantes, de organizaciones sindicales importantes, todo dicho con mucho respeto, pero que se suben oportunistamente a un paro que ya es un paro de por sí, porque no andan claro. los trenes y los transportes autónomos. La verdad, nosotros quisiéramos mantener el diálogo, sigue el diálogo, vamos a seguir trabajando. ¿Hay posibilidades todavía de que...? Siempre, siempre las hay hasta el último día antes del 31, yo pienso así hemos venido trabajando todos estos años. Esperemos poder resolverlo. En el caso de que no, en el caso de que haya un paro, todas estas consideraciones son los que deben enmarcar esa medida. A propósito de lo que decía del impuesto a las ganancias, obviamente siempre afecta a medida que sube el sueldo, mayor es el descuento. El ministro Kicillof creo que ayer dijo que era aproximadamente el 11% de los trabajadores. Los gremios dicen que no es cierto eso, que son muchos más los comprendidos en el impuesto a las ganancias. No, no es así. El número que ha dado el ministro de Economía es correcto. Es el 11%, porque desde el año 2013 en adelante ha quedado fija la cantidad de trabajadores que pagan ganancia y fija la cantidad de trabajadores que no pagan ganancia. Todos los trabajadores que se incorporen y que estén debajo del mínimo desde el 2013 en adelante no pagan, o sea, no crece la masa, no crece la cantidad de trabajadores que pagan ganancias. Que eso genere algunas distorsiones, sin lugar a duda, en un lugar de trabajo puede haber algunas distorsiones, y que por supuesto queremos resolverlas. Hemos sancionado 48 leyes a favor del trabajo y de los trabajadores, y está claro en qué lugar estamos parados. Perdónenme, pero yo no puedo decirlo esto como un observador, como un analista o un periodista. Estamos hablando de un gobierno que ha dado testimonio durante 12 años del lado de dónde está parado, qué intereses defiende y qué actitudes, decisiones políticas y medidas ha tomado en favor del trabajo y de los trabajadores, cuando había otros, a los que seguramente algunos de los que están de paro simpatizan, que proponían otras medidas que sí hubieran afectado a los trabajadores. Desde lo que proponían ajuste en el 2008-2009, cuando nosotros dijimos no va a haber ajuste, la presidenta de la Nación lo primero que me dijo es no se afecta un solo puesto de trabajo y enfrentamos la crisis financiera internacional sin afectar los puestos de trabajo. Un gobierno que ha sostenido como ningún otro gobierno en la historia de la Argentina la continuidad de la negociación colectiva en cualquier circunstancia, años electorales, años de crisis, conflicto del campo, nunca le tembló el pulso en sostener la negociación colectiva. Hacia el pasado, la comparación es inédita. Hacia el futuro me gustaría verla. A propósito de las convenciones colectivas, bueno, ya los docentes arreglados en su gran mayoría, no sé si hay un gremio de la provincia de Buenos Aires que sigue en conflicto, pero la verdad que fue bastante rápido este año la resolución. ¿Qué expectativas hay? Creo que, bueno, ahora empieza la UOCRA. La UOM. La UOM, que están pidiendo un 32%, creo. Sí, creo que empiezan las negociaciones, siempre se fijan posiciones. Sí.
que tienen como punto de partida de un arranque y de una gimnasia que afortunadamente los argentinos podemos considerarla ya como un activo social, ¿no? Yo digo, hoy las paritarias es algo que ni empleadores ni trabajadores totalmente fuera de discusión, ¿no? Y está toda fuera de discusión. Y es la forma más democrática de resolver nada más ni nada menos la puja en la distribución del ingreso. ¿Cómo van a ser las paritarias de este año? Creo que, basándome más que nada en los antecedentes, que siempre son una referencia, aunque no la única, creo que finalmente se van a alcanzar consensos y acuerdos, como ha pasado en todas las veces anteriores. La del año pasado, inclusive, que fue un año duro, complejo económicamente, veníamos de una devaluación y una fuerte especulación de precios y demás, fue una paritaria que funcionó, yo diría que muy bien, y al punto tal que, salvo algunas excepciones y contrariamente a un discurso que quieren instalar, terminaron, yo diría, en una suerte de empate. Los gremios en general han hecho buenas negociaciones. El SAT, para decirlo a los que están acá, también, por ejemplo, es un caso que armó un buen esquema de negociación para mantener la capacidad adquisitiva del salario. No digo que haya habido recuperación como en años anteriores, pero en medio de una situación mantener la capacidad adquisitiva es importante. Puede haber algunos gremios que hayan tenido alguna pérdida, pero que no son ni lejos, la mayoría son casos muy, muy aislados, que se puede revisar como cualquier negociación colectiva que es anual y que al año siguiente te da la posibilidad de reparar. Este año estamos con un escenario distinto a los años anteriores, una inflación que viene lentamente descendiendo y eso genera un ámbito donde creo que podemos tener un buen cierre. Sí, así todos algunos gremios han comenzado a implementar esta mecánica de aumentos anticipados o algunos porcentajes, como pasó en los docentes, que eso me parece que evita cualquier tipo de conflicto, ¿no? Nosotros, frente a ese tipo nosotros creemos realmente en la libertad, en la negociación colectiva. Tenemos algunas pautas, en general preferimos la negociación anual, en general preferimos que no haya adicionales no remunerativos porque eso daña la recaudación de la seguridad social. Claro, eso también como que esquiva el impuesto, ¿no? Pero sacando estas cosas, bueno, lo que vayan encontrando las partes como mejor forma para ir avanzando, nosotros estamos de acuerdo y veremos cómo evoluciona. Es cierto que no hay un comienzo temprano, ¿no? Estamos viendo como cierta demora. Eso también atiende a una cuestión muy propia del sindicalismo argentino, no frecuente en otros ámbitos, que es que miran mucho de reojo a ver qué es lo que firma el otro, a ver qué es lo que firma algún referente, pero eso, como pasó el año pasado, con los días se va a ir resolviendo. Nosotros estamos atentos y esperemos que otra vez la racionalidad y el cuidado por parte tanto de empresarios que son bien interesados en que las paritarias funcionen bien y los dirigentes sindicales lleguen a acuerdos. Y lo que destacaba, me parece que es para realmente resaltar, es que bueno, en estos 2 o 3 años de relativamente menos crecimiento económico o crecimiento cercano al cero, no hubo un crecimiento de la tasa de desempleo, ¿no? Eso, ¿no? No solamente, sino que un dato que se ha observado poco dentro de anuncios catastrofistas que vivimos y que a veces nos perforan, ¿no? Uno quiere rechazar, saben que no son ciertos, pero igual a mí me pasa, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, leer que yo estuve en una reunión y dije una cosa repetido 3 veces y empiezo a creer que de verdad estuve, lo cual a veces es un fenómeno complejo. Pero por ejemplo, el tema de la conflictividad. El año pasado, no hubo conflictividad por salarios. El año que dicen que se perdieron salarios, sin embargo, no hubo grandes conflictos por salarios. Hubo otro tipo de conflictos,
muy mediáticos ellos, pero vinculados con otra cosa, vinculados o a la pérdida de puestos de trabajo, o al cierre de una fábrica intempestiva, acordémonos, Sí, los cortes. Ahora, en términos de empleo, otro tema escandaloso en el tratamiento. Yo no sé con qué quieren. Había un amigo mío que decía que cualquier dato hay que decir comparado con qué estamos bien o mal. Claro. Yo digo, a ver, ¿comparamos la situación del empleo con la de cuando nos hicimos cargo del gobierno? No, mejor no, porque parecería una grosería. ¿Comparamos la situación del empleo con lo que está pasando en el mundo? Mejor no comparemos lo que está pasando en el empleo con lo que está pasando en la Argentina. ¿Queremos comparar el empleo con relación a lo que viene pasando últimamente? Un dato solo. En los últimos años, 3, 4 años, el desempleo no se mueve de 6,5 a 7,5. Un punto de diferencia. Y ha pasado de todo. Sí. En estos años han pasado recrudecimiento de la crisis internacional, cierre de mercados, devaluación en la Argentina, especulación de precios o de dólares. Todo ha pasado. Y la desocupación se encuentra estable. Algunos se ponen nerviosos porque yo digo esto y lo voy a volver a repetir. Entre todos los argentinos y con las políticas del gobierno hemos logrado tener un mercado de trabajo que podría ser menor en desocupación. Estoy de acuerdo y hay que seguir trabajando. Pero es un mercado de trabajo estable. Es un mercado de trabajo que está sólido alrededor de valores de desocupación razonables, aceptables, y esto es algo que tenemos que cuidar y que tenemos que defender. Hay dirigentes sindicales, Antonio Caló, por ejemplo, entre ellos, que insiste mucho, Hugo Yasky, que insiste mucho en el tema de la defensa del empleo, porque cualquiera que salga a 200 kilómetros al exterior se da cuenta que este país tiene ese privilegio, porque se ha convertido en un valor fundamental cuidar el empleo. Muy bien, Tomada, le propongo ir a una pequeña pausa y si nos metemos en el tema de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Vamos a una pausa. Bien, seguimos con el ministro Carlos Tomada y como decíamos al principio, bueno, después de una permanencia récord, podríamos decir, en el puesto de ministro de Trabajo, la decisión de ir como candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué esa decisión? Primero y fundamental porque un conjunto de compañeros propusieron la posibilidad de que encabezara esta lista plural, una lista que da cuenta de todas las tradiciones políticas que se vienen sumando en el Frente para la Victoria, y después y fundamentalmente porque la Presidenta de la Nación así me lo planteó y me lo comunicó. Tuvimos una muy buena charla, obviamente señalando que esto no implicaba en absoluto una distracción mínima sobre la gestión del ministro. Yo le trataba de explicar que, bueno, sí, voy a tratar, no, me explicó claramente que no era cuestión de que lo tratara, sino que tenía que hacer de esa forma, cosa que no es ninguna novedad. Así que, bueno, ahora contentos porque no solamente por esto, que obviamente lo valoro como reconocimiento, sino también porque creo que hay un equipo muy bueno. Creo que la candidatura de Mariano Recalde implica una expresión, un salto cualitativo en términos de renovación, en términos de presentar la posibilidad de un candidato que tiene su trayectoria muy valiosa, una trayectoria de militancia. Yo le entro por ese lado porque me es un tema muy caro, de militancia que no ha abandonado, no solamente de larga militancia a pesar de sus todavía jóvenes años, pero una militancia que sostiene a pesar de la responsabilidad que tiene como presidente de Aerolíneas. Digo, si lo quieren buscar en La Plata cuando fueron las inundaciones, lo hubieran encontrado. Y eso también son valores que están en juego. Estamos terminando el segundo mandato de la gestión de Macri, que bueno, propone el PRO continuar, ¿no? Con sus candidatos. ¿Qué herencia es la que deja Macri en estos 8 años?
Yo creo que deja más deudas que logros y no quiero minimizar los logros. Solamente decir que Buenos Aires es una de las ciudades, es la ciudad más rica de la República Argentina. Buenos Aires es una de las ciudades más ricas de América Latina. Y yo me pregunto si los habitantes de la ciudad de Buenos Aires piensan que viven en la ciudad más rica. No se nota, no tiene que ver el estado de la ciudad con una ciudad que tiene un presupuesto como el que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo que forma parte de las deudas, los logros reconocidos y las deudas. Nosotros pensamos que el absoluto desprecio por lo público que ha exhibido todas y casi cada una de las decisiones que ha tomado este gobierno durante estos 8 años es lo que creo que debemos venir a revertir. Que hay que plantear una ciudad que tenga un diseño, una planificación estratégica, no una ciudad que al calor de buenas ideas para hacer negocios se vaya construyendo. Sí, por supuesto que hay nuevos edificios, hay nuevos emprendimientos, pero que no están respondiendo a una planificación del hábitat que Buenos Aires a esta altura ya la tiene que tener, ya tiene que funcionar. Las ciudades del siglo XXI, las que han encarado y han entendido la lógica de los cambios que se han producido en los últimos años, ciudades, estoy hablando de la propia región en América Latina, son ciudades modelo que se pueden exhibir y que pueden ser referencias. Bueno, nosotros aspiramos a una ciudad más planificada, esto lo hemos dicho hasta el cansancio en todas las campañas anteriores y es lo que nos ha permitido construir un soporte y una base de votantes importantes, una ciudad más inclusiva, una sociedad donde la educación, la salud y la vivienda forme parte de las decisiones de políticas públicas, no que sean residuales o que sean increíblemente, por ejemplo, en el tema viviendas, de presupuesto decreciente. A propósito de presupuesto, hoy salió justo en el diario Clarín, lo iba a traer el recorte y me olvidé que había un importante déficit en las cuentas de la ciudad de Buenos Aires y que es algo que se repite ya algo del año anterior, cercano a los 2.000 millones. Bueno, y sería interesante entender ese déficit en la ciudad de Buenos Aires. Sería interesante sumarlo en tratar de comprender cuál es la lógica, el creciente endeudamiento. El gobierno nacional tiene una política de desendeudamiento con los resultados positivos que eso ha significado en términos de 1.820 nuevas escuelas, en términos de construcción de la infraestructura a lo largo y a lo ancho del país que no se hacía hace 60 años, junto al proceso de desendeudamiento. Acá vemos que en materia de infraestructura poco hemos hecho y encima con déficit y encima con endeudamiento progresivo. Bueno, me parece que ahí es donde está la base de la discusión, ¿no? Son dos propuestas políticas diferentes y eso que ahora se ve más claro en términos de que Macri va a ir a competir a la se nacional, replica en lo nacional, ¿no? Y es muy evidente y el modelo que Macri propone y va a ocultar en parte y exhibir en otra es absolutamente contradictorio y opuesto a lo que el gobierno nacional plantea en términos de la vida cotidiana de los argentinos. Porque, a ver, las políticas generales del gobierno nacional que llevaron a reducir la desocupación mejoraron la vida cotidiana de los porteños y las porteñas. Las políticas del gobierno nacional que mejoraron y mantuvieron la capacidad adquisitiva del salario, son las que le han dado también a los porteños y porteñas en esta ciudad a tener una mayor capacidad adquisitiva, a plantearse nuevos progresos en la vida cotidiana. Entonces, este es el modelo que nosotros queremos plantear en la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que de particularidad tiene como demanda
el habitante de nuestra ciudad, de nuestra querida ciudad. Entonces, me parece que eso va a estar puesto en la campaña, esto va a ser la confrontación. Nosotros estamos muy orgullosos de haber construido en estos años, por un lado, un piso importante de votos, por otro lado, equipos que vienen trabajando ya hace mucho tiempo. Sabemos que la ciudad siempre fue difícil para el kirchnerismo, ¿no? No lo desconocemos, pero nosotros venimos de una fuerza que en el año 2003 sacó 22% de los votos y que 4 años después eligió a una presidenta con el 47% de los votos y que 4 años después la eligió con el 55% de los votos. Entonces, nosotros provenimos de una fuerza que sabemos que nada es imposible, que la política bien ejercida, bien fundada, bien planteada, atendiendo a las demandas concretas de nuestros ciudadanos, da resultados y a eso aspiramos. Muy bien. Carlos Tomada, ministro de Trabajo, primer precandidato a legislador porteño. Muchas gracias por estar aquí. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.